Gracias, Señor, por el tiempo que nos das para poder cantarte, lo agradecido que estamos. Señor, muchas gracias por el tiempo de poder compartir con nuestros hermanos, cantar, Señor, tu honor y tu gloria y lo importante que eres para nosotros. Te alabamos, Señor. Nuestro corazón está agradecido por lo que has hecho con nosotros, por darnos tantas bendiciones, por ayudarnos en la vida, Señor, por hacernos tus hijos, Padre, por darnos una palabra a la que podemos acudir constantemente para encontrar tu guía. Señor, te damos gracias, porque en medio de todo tú estás con nosotros, en medio de nuestras necesidades tú estás con nosotros, en medio de nuestra enfermedad tú estás con nosotros, en medio de, Señor, la necesidad familiar tú estás con nosotros. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Nos acordamos, Señor, que necesitamos clamarte a ti para ser esos hijos que obran dignamente de un Padre como tú. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos queridos, ¿quieren abrir su Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 1? Vamos a leer del versículo 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Ya hemos visto que el mensaje central de Colosenses es que Jesús es nuestro todo y que nosotros debemos darnos todo para con Él. Y ayer, o mejor dicho, la semana pasada, mirábamos cómo es que Pablo comienza en Colosenses diciéndonos que debemos dar gracias por nuestros hermanos que han entendido eso. Nuestros hermanos que han logrado entender que Jesús debe ser el todo de ellos y que deben darse por completo a Él, es algo que debemos agradecerle al Señor. Es algo que solo Él hace en las personas. Es algo que solamente Él puede hacer, debido a la dureza de nuestro corazón, debido a la ceguera de nuestros ojos espirituales. Pues bien, hoy el Señor también nos quiere decir que para llegar a la comprensión de que Jesús es nuestro todo y para que nosotros también podamos entregarnos a todo a Él, debemos hacer otra cosa. Y esa es la cosa que aparece en los versículos 9 al 14 del primer capítulo de Colosenses. Voy a leer para ustedes. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Debemos darle gracias a Dios por nuestros hermanos que han venido y conocido al Señor Jesús como su todo y que han deseado entregarse al Señor. Pero debemos también, para aprender esto, de que Jesús es nuestro todo y de que debemos entregarnos a Él, debemos aprender a orar. Los discípulos lo sintieron bien cuando estaban con el Señor Jesús. Le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar. Y Él en aquella oportunidad les dio el famoso Padre Nuestro. Pero en cierta manera todo el Nuevo Testamento y toda la Escritura está llena de ejemplos de cómo usted y yo deberíamos aprender a orar. En cierta forma, la oración es un termómetro de su temperatura espiritual. En cierta forma, la manera en que oras
¿cuándo oras y por qué oras? Me dice quién eres como hijo de Dios. Debemos aprender a orar. Y los versículos que acabo de leer nos dicen precisamente cómo el apóstol oraba, por qué oraba y con qué propósito oraba. Cuando le pedimos a Dios que nos enseñe a orar, le estamos pidiendo algo que nos favorece a nosotros, que nos conviene a nosotros, que es algo bueno para nosotros, que va a producir ciertas cosas que nada más pueden producir. La importancia de la oración tiene que ver con el hecho de que aquel que ora, por cierto, manifiesta que tiene fe. Orar es tener fe. Orar es darnos cuenta que no podemos hacerlo todo. Orar es darnos cuenta que somos insuficientes. Orar es darnos cuenta de que somos incapaces. Orar es darnos cuenta que nuestra inteligencia no nos es suficiente. Orar es darnos cuenta que en la vida dependemos de un poder mayor. Y precisamente cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, están saturadas de oración, saturadas de un hombre que ha entendido eso y que con su ejemplo y que con lo que nos dice, nos enseña cómo usted y yo deberíamos orar. Si es que quisiéramos tener lo que él pide en esta oración. Dice el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, oyó de la fe de los colosenses, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que pide el apóstol Pablo? ¿Qué ora el apóstol Pablo? ¿Cuál es la petición más importante que el apóstol Pablo tiene para los colosenses? Había muchas necesidades seguramente. Muchos de los creyentes en el Nuevo Testamento eran pobres. La gran mayoría de personas eran pobres. No tenían acceso a un welfare. No tenían acceso a elementos de ayuda del gobierno, por ejemplo. No había la medicina que usted y yo tenemos. Había personas que morían bien jóvenes precisamente. Pero y todas esas cosas obviamente son importantes, necesarias. Pero cuando uno le va a preguntar al apóstol Pablo, que está preso en esta ocasión, ¿por qué le ora al Señor? Por sus hermanos. ¿Cuáles son las cosas más importantes por las que debe orarse? ¿Cuáles son las cosas más necesarias que debemos aprender a orar por nosotros y por los demás? Es interesante que él incluye esas cosas que para nosotros a veces son tan necesarias y tan importantes y son las que no pasamos por alto. Él no ora por esas cosas, ora por otras que a él le parecen más importantes. Él dice que no cesa de orar por ellos, ha dado gracias por ellos y ahora dice: yo sigo pidiendo incesantemente que ahora que han conocido al Señor, pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire estas tres cosas que pide el apóstol Pablo aquí. Pide porque seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Esto de orar porque la voluntad de Dios se cumpla en mi vida no es secundario para mí. Esto de orar de que si yo hago o no hago la voluntad de Dios es primario para mi vida. Pedirle en primer lugar en nuestras reuniones de oración y en mi oración personal: Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad para mi vida. Orar de esa forma no es algo secundario. Sí, hay otras necesidades y todos las tenemos urgentes, urgentísimas. Pero en realidad calibramos nuestra comunión con el Señor y nuestra condición espiritual cuando aprendemos a pedirle en primer lugar que queremos conocer su voluntad en plenitud, totalmente. Esto va de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos. Señor, tu voluntad sea hecha en primerísimo lugar, antes de mi necesidad de agua, antes de mi necesidad de pan, antes de mis necesidades básicas. Señor, que tu voluntad sea conocida por mí y que la sepa de verdad, el conocimiento de su voluntad. Que me des de alguna forma luz para saber si estoy haciendo tu voluntad o no. Pedirle de esa manera. Si yo le preguntara a usted,
¿Puede recordar la última oración que le hizo al Señor? ¿Cuáles fueron sus peticiones al Señor? ¿Incluyó esa? ¿Incluyó esa, Señor? Algunas veces hasta como de último, ¿va, Señor? Pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Es que así porque ya se me había olvidado, ¿no? Decirlo. Pero para Pablo es lo primero. Para Pablo es: yo les pido al Señor que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Quiero orar por eso. Quiero sentirme eso. Y uno se debería preguntar: ¿por qué esto es tan importante? Y en un momentito Pablo nos va a decir por qué es tan importante tener este conocimiento de la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? Pues es algo cansado, pesado, aburrido, quizás sin ningún sentido, quizás algo que ni siquiera es importante para mí. Es que vos solo estás pensando en Dios, y solo estás pensando en la iglesia, y solo estás pensando en las cosas espirituales, y no estás pensando en vos. Y yo quiero pensar en mí, aunque no lo digamos, muchas veces eso es lo que decimos. Yo quiero pensar en mí, quiero pensar en mi felicidad, quiero pensar en mi alegría, quiero pensar en todo lo bueno que pueda traer la vida para mí. ¿Y quién te dijo a ti que no saber la voluntad de Dios para ti no te trae la más grande felicidad que pueda haber? Por eso Pablo, enseñándonos a orar, nos dice: en primer lugar, aprende a pedirle al Señor que te dé conocimiento de su voluntad, sobre qué cosas hacer, sobre qué cosas no hacer, en dónde gastar tu tiempo, en dónde gastar tu dinero, en dónde gastar tu esfuerzo. Señor, ayúdame, quiero conocer tu voluntad. Pídeselo a Él, porque nadie más, nada más te va a dejar saber cuál es la voluntad de Dios si no se lo pides de corazón. Y junto con eso Pablo le pido que sean llenos de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sí, aunque usted no lo crea, esto parece de Ripley. Sí, aunque usted no lo crea, usted necesita más sabiduría, usted necesita más inteligencia. Sí, hermanos varones, ustedes necesitan más sabiduría y más inteligencia. Sí, hermanas queridas, ustedes necesitan ser más sabias. Ustedes necesitan ser más inteligentes, espiritualmente hablando. Necesitamos pedirle esta sabiduría a Dios, que solamente Él puede dar. Y necesitamos pedírsela porque no es natural en nosotros. Necesitamos decirle: Señor, necesito que me hagas un hombre más sabio. Necesitamos pedirle: Señor, ayúdame para saber qué hacer dame ese discernimiento espiritual, esa sabiduría espiritual que me hace ser realmente sabio y que te agrada, Señor. Porque a veces suelto palabras tontas, torpes, duras, ofensivas. Necesito ser sabio, Señor. Porque a veces soy muy, como decimos en El Salvador, ¿no? Desbaratador. Porque a veces no sé cómo controlar mi dinero. Porque a veces no sé si esta es la decisión correcta. Porque aun cuando a veces te he pedido porque me dé ciertas cosas, yo no sé si de verdad esas cosas son lo mejor para mí. Necesito pedirle al Señor sabiduría e inteligencia espiritual. A no ser que nos quedemos como el hermano Víctor nos enseñaba en esta mañana, ¿no? Brutos, decía él. Esa no es mi palabra, hermano. Esa no es mi palabra, perdone. Pero él decía: nos queremos quedar brutos. No, Dios no quiere que nos quedemos tontos, nos quedemos piedras así, que no cambiamos, que no mejoramos, que no seguimos creciendo en sabiduría y en conocimiento y en inteligencia espiritual. Yo quisiera que nuestras reuniones de oraciones, y no solo nuestras reuniones de oraciones, sino sus oraciones, estuvieran saturadas de peticiones similares a estas. Alguna vez tuve problemas porque enseñé esto, y ojalá que hoy no me pase lo mismo. Porque alguna vez he predicado en otro pasaje sobre un tema parecido, y alguna quizás hermana que nos visitaba, o hermano que nos visitaba, o en otro lugar muy lejos de aquí, se sintió mal porque yo le decía: mire, hermanos, ustedes gastan todas sus peticiones en: Señor, dame una buena casa, Señor, dame un buen carro, Señor, dame buena salud, Señor, dame buena plata, Señor,
Señor, dame esto. Y cuando uno enumera el montón de cosas, son puras cosas materiales, ¿no es cierto? Y oiga, mi hermano, otra vez, como aprendimos del hermano José el domingo pasado en escuela dominical, no es que esas cosas sean malas, no es que esas cosas sean algo que Dios no te las quiera dar. El problema es el lugar, la primacía que les otorgamos a esas cosas. Señor, dame un buen trabajo. Señor, dame la mejor salud, dame la energía así para... Sí, Dios quiere darte un buen trabajo, sí, Dios quiere que estés bien, sí, Dios quiere que tengas salud, sí, Dios quiere que tengas una casona, sí, Dios quiere que tengas el mejor de los carros, sí, Dios quiere que tengas una billetera llena, una chequera llena. Seguramente Dios quiere que bendecirte, sí, en esas áreas también. Pero fíjese en dónde quiere Dios que comience usted. Mire lo más importante para Dios, porque si usted tiene todas estas cosas y sigue siendo, perdóneme otra vez, porque este Víctor ocupa palabras que son ofensivas, y si usted sí tiene todas estas cosas y sigue siendo un bruto espiritual, ¿qué pasó? No ha aprendido a orar, no ha aprendido a orar, ¿no es cierto? Y Dios quiere que aprendamos a orar, porque de esta oración dependen 7 cosas que usted no puede recibir si no ora de esta forma. 7 cosas menciona el apóstol Pablo aquí que vienen a consecuencia de que usted ore de esta manera. Señor, ayúdame a ser lleno de tu voluntad, quiero ser más sabio, tener inteligencia espiritual y quiero crecer en este conocimiento, quiero que me des sabiduría para agradarte en primer lugar. Versículo 10 comienza con estas 7 cosas que se incluyen aquí. Para que andéis como es digno del Señor, número 1. ¿Quieres andar como es digno del Señor? Aquello que corresponde al Señor, aquello que va de acuerdo a la dignidad que Dios tiene, aquello que va de acuerdo con lo que Dios es. Si no le pedimos así, nuestra vida batallará siempre de indignidad en indignidad, de altos y bajos, propiamente hablando. A veces muy comprometidos, a veces bien descuidados, a veces muy obedientes, a veces totalmente desobedientes, a veces sin importarnos prácticamente nada lo que Dios piensa sobre mi vida. Y Dios dice, apréndele a pedir de esta forma, porque si me pides de esta forma y yo te contesto positivamente en este lugar, vas a aprender a vivir dignamente de mí. Wow, uno de los ideales de todo hijo de Dios genuino. Yo quiero caminar así. Yo quiero caminar como un fiel representante, digno representante, hijo de Dios, que camina de esa forma. Número 1. Número 2. Dice este versículo 10, agradándole en todo, agradándole en todo, agradándole en todo. Ya miramos que Jesús es nuestro todo. Y el apóstol nos dice que nuestra meta debería ser agradarle a Dios en todo. ¿Qué áreas de mi vida no le son agradables a Dios? ¿Qué áreas de mi vida? Y todos nosotros tenemos algún tipo de contabilidad de las cosas que yo sé que esta área realmente no le agrada mucho a Dios. Y algunas veces simplemente las ponemos a un lado, ¿no? Y como que nos queremos hacer los locos, pero está ahí. Y sabemos que está ahí. Pero si no hemos pedido sabiduría y conocimiento de la voluntad de Dios, si no le hemos pedido a Él, no habrá el resultado del que Pablo habla aquí, una vida que se esfuerza por agradarle en todo y que va creciendo y que va haciendo para un lado, va deshaciendo esas áreas que no le agradan a Dios, trabajando en su santidad constantemente, siendo mejor constantemente, no simplemente abandonados a la forma que muchos de nosotros nos abandonamos. No, muchos de nosotros no. Ustedes saben que están conmigo aquí y están siendo la excepción de esto. Pero no es cierto que nosotros los latinos, para hablar en general, decimos yo soy así y punto. Soy un amargado y punto. Nunca dicen así, ¿no? Pero soy bravo y punto. Árbol que nace torcido, que crece torcido, nunca su rama endereza. ¿No es cierto? Y yo estoy torcido, nací torcido, crecí torcido y voy a seguir torcido.
Y el Señor dice, no, aprende a pedirme y yo te voy a enderezar. Enderezaré tus caminos, te haré que me agrades en todo. Que cuando Dios nos mire, cuando Dios nos evalúa, y eso es algo que Dios hace constantemente, hermano, nosotros no lo vimos, nosotros no lo miramos, pero en la Escritura tenemos ejemplo tras ejemplo de cómo Dios se fija en los individuos, y muchas veces, fíjese en esto, a veces hasta se jacta de sus buenos hijos e hijas que lo agradan en todo. ¿Acaso no se acuerdan de Daniel, por ejemplo? Cuando el ángel se le aparece a Daniel en el Antiguo Testamento, wow, yo quisiera que alguna vez el ángel de Dios se me apareciera y me dijera, Daniel, eres muy amado. Así particularmente. Wow. O Gerardo, eres muy amado. En ese sentido especial. O que le pasara lo de Job, con todo lo triste que le pasó a Job, con todo lo difícil que le pasó a Job, que tengamos a un Dios que le diga a Satanás, ¿has visto a mi siervo José? Estoy hablando de Job, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo es este hombre? ¿Cuán fiel es? ¿Cuál servicial es? De tal forma que no hay otro como él en el área de Fort Worth y Dallas. ¡Qué barbaridad! Eso de agradarle a Dios, de seguir creciendo en agradarle al Señor, es una meta que todos nosotros deberíamos tener, pero déjeme decirle una cosa, usted se puede poner todas las metas del mundo y en especial a fin de año nos ponemos una cantidad de metas que nunca logramos, nunca podemos lograrla, y usted se puede poner, no, yo voy a ser el que más agrada a Dios, como en una de esas competencias de niños, ¿no? En donde teníamos en escuela dominical, en escuela de vacaciones, a ver quién gana, los niños o las niñas, y vamos a tener un termómetro aquí, a ver si ustedes trajeron centavitos, y nos hacían llevar centavitos de esos de Colón, ¿no? Y nos ponían ahí en escuela de vacaciones a ver quién va ganando la balanza, y uno decía, no, los niños tienen que hacerlo, y tenía que a veces ir a perder la vergüenza con sus papás y con sus tíos y con sus otros para traer centavitos a fin de que la balanza de los niños pesara más que la de los niños, de las niñas. Y algunas veces ganaban uno y a veces ganaban otro. Pero la vida espiritual no es así. La vida espiritual no se trata de que hoy voy a hacerlo y de una forma así, con toda la cuestión. No, si usted no aprende a orar, no aprende a pedirle al Señor, Señor, yo quiero agradarte en todo. Señor, yo quiero ir creciendo en agradarte a ti constantemente. Digno del Señor, agradándole en todo. Tercero, dando fruto en toda buena obra. Dando fruto en toda buena obra. ¿Cuáles son mis frutos a fin de cuentas? Los frutos en la Escritura son dos cosas. Generalmente, los frutos son mi conducta, mis actos justos. Los frutos del Espíritu que se manifiestan en gozo, fe, paciencia, benignidad, templanza, amor, todas estas cosas que la Biblia me dice. Si tu vida no está produciendo eso, es muy probable que no hayas aprendido a orar. Frutos también son aquellos que se traen un hermano, que ahora es mi hermano, porque yo lo traje al Señor, porque yo le hablé del Señor, porque yo lo invité a la iglesia, porque Él se convirtió, porque de alguna forma vio en mí un testimonio que lo atrajo y luego oyó del Señor y se convirtió. Eso también es fruto. Y Pablo dice, aprendan a orar, porque si no aprenden a orar, no van a poder llevar toda buena obra, un fruto de toda buena obra. Sí, aprendamos a orar. La oración es una de las cosas más importantes, porque la oración me hace dar fruto, porque la oración se mete en mí y me hace un sujeto prácticamente muchas veces inconsciente, produciendo algo para el Señor. Haciendo algo para el Señor, produciendo de una forma increíble, creciendo del conocimiento de Dios. Número 4. Yo quiero que noten una cosa aquí. Algunos de nosotros tenemos mucho interés intelectual acerca de Dios, y esto se lo menciono también a mis estudiantes de teología en el seminario. Algunos de nosotros quisiéramos conocer y ser
expertos en el conocer a Dios y los misterios de Dios y los datos sobre Dios y los datos de la doctrina y los datos de todas las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra. Pero fíjese bien que el apóstol Pablo aquí coloca el conocimiento de Dios como resultado del conocimiento de su voluntad. Yo debo estar dispuesto a hacer su voluntad para que en el proceso, otra vez, en el proceso de conocer su voluntad, Dios me enseñe más de Él. El que verdaderamente conoce más de Dios y de sus misterios no es el estudiante que se sienta a almacenar, coleccionar datos simples. No, el que conoce más de Dios, de acuerdo con el apóstol Pablo, es el que ora por conocer la voluntad de Dios, le pide que haga la voluntad de Dios, y al hacer la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios viene a mi vida. 5, versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo aquí? Metidos otra vez en la cárcel donde está, un hombre quizá ya avanzado en edad mientras escribe Colosenses, pero él habla que cuando oramos al Señor y le pedimos estas cosas de la sabiduría y el conocimiento de su voluntad, algo sucede en este cuerpo endeble, raquítico. Este cuerpo que nos tiembla, este cuerpo que envejece, este cuerpo que es inútil, este cuerpo que se va muriendo, algo le sucede a mi cuerpo, en el espíritu de mi cuerpo, que no lo puedo explicar, pero que la Biblia una y otra vez nos dice. Por ejemplo, en Isaías 60 dice que los que confían en el Señor serán como las águilas que vuelan y que superarán incluso a los jóvenes, porque confían en el Señor. Y aquí Pablo nos dice que al resultado de el orar de esta manera vamos a ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Esa manera de hablar, conforme al poder de la gloria de Jesús. Vamos a ser fortalecidos. Todos nosotros quisiéramos ser así, fuertes de carácter, en el sentido fuertes de convicciones, que no somos movidos por cualquier viento de doctrina, que no se nos convence fácilmente de otras cosas, que no se nos tira al suelo por cualquier cosa. Yo estoy muchas veces sorprendido cuán débiles somos nosotros, sinceramente, cuán frágiles somos nosotros. A veces podemos pasar años en una iglesia cantándole al Señor y de repente se aparece un fulano que habla bonito, labioso, con mucha labia, decimos en El Salvador, y fácilmente le creemos, fácilmente nos convence. No son solo las mujeres, no son solo nuestras hermanas a las que les gusta que les endulcen el oído, ¿o no, hermano? Que les endulcen el oído, también a nosotros, y somos tan frágiles que de estar tan vigorosos y tan comprometidos. Nos parecemos a esas casitas del cuento de los cerditos, ¿no? Que aquel medio respira sobre nosotros y no pregúntenme a mí. Una gripita, o a saber qué fue, me tuvo ahí en cama sin querer hacer nada, entristecido, sin ganas de hacer nada, terriblemente ahí agobiado. Y cuando uno está así, piensa que el mundo se acaba. Una gripe te da y ya piensa que el mundo está negro, oscuro, terrible, no sirve para nada, yo no puedo ser feliz y todo lo demás. Pero el que ora de esta manera, dice el apóstol Pablo, va a ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Esa es una frase que se refiere a la resurrección de Jesús, a la resurrección de entre los muertos. Si oramos así, Dios tiene el poder de ocupar la resurrección de Jesucristo como el elemento que ejemplifica el poder que Dios puede ocupar en nosotros. Yo quisiera ver. Hay muy pocos que he visto que tienen eso. Yo sí he visto algunos, viejitos ellos, pero con unas ganas de seguir viviendo
haciendo para el Señor increíbles. Ya casi terminamos, hermano. ¿Cuánto llevo? A ver si me van contando. Ya casi termino. Andéis dignos del Señor, 1, agradándole en todo, 2, llevando fruto, 3, creciendo en el conocimiento de Dios, 4, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, 5, para toda paciencia y longanimidad, 6, para ser pacientes. De eso voy a hablarles más adelante en otro sermón, por eso no les menciono mucho. Y aquí viene el 7, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Casi se puede sentir la emoción del apóstol Pablo, que quiere contagiarnos, pero no se nos puede contagiar de este gozo y de esta acción de gracia mientras no hemos aprendido a orar de la forma en que Él quiere que aprendamos. A veces los predicadores y los pastores somos culpables de querer que la gente se emocione y querer que esa gente se salga llena de gozo y con gran alegría, precisamente por esta gran verdad, y queremos hacerlo a través de buenos chistes y de buenas anécdotas y de buena oratoria y de buena comunicación, y se nos olvida que el que hace eso es Dios, y que hace eso en la persona que ha sabido orar al Señor y que le ha comunicado a Dios ese gozo de saberse perdonado, gozo de saberse los santos en luz, gozo de tener la liberación, dice este versículo 14. Redención significa liberación, que Dios te ha liberado. ¿Ves? Esas palabritas que ocupamos en la iglesia y a veces no sabemos qué significa. Redención significa que Dios nos ha liberado de las cadenas del pecado, nos ha liberado de la condena del infierno, nos ha liberado de esa situación de yo soy así, yo no puedo cambiar. Nos ha liberado, nos ha perdonado el pecado. Tenemos que estar llenos de gozo, y esto no por fuerza, por la predicación, porque alguien me está torciendo el asunto, sino como resultado de una vida de oración, de una vida que aprende a pedirle al Señor de esta forma. No, nada más podemos hacer los seres humanos. No podemos hacer ninguna de estas cosas, a no ser que usted tome en serio a Dios y empiece a orar de esta forma. Solo aquellos que hemos aprendido a vivir en oración constante tenemos testimonio real. Lo que les estamos diciendo no es, perdónenme el salvadoreñismo, no es paja. No es paja. Esto es verdad. Así funciona. Sí, así funciona. Cuando aprendes a orarle al Señor de esta forma, Dios hace cosas en tu vida que ninguna iglesia, que ningún pastor, que ninguna otra cosa te puede hacer. Y entonces miras la totalidad de Cristo, y entonces miras que te debes a Cristo de forma total. Pónganse de pie, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por este vehículo de hablarte, Señor. Padre, necesitamos de verdad saber tu voluntad para nuestra vida. Muchos de nosotros estamos en encrucijadas, Señor, no sabemos qué hacer. Necesitamos tu voluntad clara en nuestras vidas. Enséñanos tu voluntad. Padre, a muchos de nosotros nos falta sabiduría, inteligencia espiritual. Señor, necesitamos ser sabios. Padre, necesitamos aprender a vivir la vida sabiamente. Danos de esa sabiduría que tú tienes y tú das, dice tu palabra, sin reproche. Padre, muchas gracias por tu promesa de que al pedirte de esta forma, tú nos permites vivir dignamente delante de ti. Tú nos permites agradarte de todo, en todo, Señor.
Tú nos permites hacer frutos para ti. Tú nos permites conocerte inclusive aún más. Padre, gracias también por la fortaleza que viene a nosotros cuando te buscamos en oración. Señor, te alabamos también porque tú nos das paciencia y longanimidad. Y Padre, todo esto seguramente nos llena de gozo. Yo oro por la iglesia, oro por cada uno de mis hermanos que escucha en esta mañana, tarde ya, la necesidad de aprender a orar como tu palabra nos enseña. Necesitamos hacerlo, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús.